Hola, hola. Muchos saludos, bendiciones del Altísimo sobre tu vida y tu casa. Y hoy estoy grabando nuestro tema pendiente del jueves que no pude alcanzar a transmitir y con la bendición de Dios hoy lo puedo hacer. Y sobre todo porque es un tema con el que estamos cerrando nuestro curso del 2025 para dar luego reinicio el siguiente año, primeramente Dios. Y estamos en el módulo cuarto, en el tema 2, y fíjate el título de nuestro tema bíblico: la reconstrucción de muros caídos y puertas quemadas. Fíjate qué interesante. Este es un desafío a activar nuestra fe, a que podamos poner por obra aquello que hemos venido conociendo de Dios, experimentando de su poder en nuestra vida a favor, con su obra divina de salvación y de perdón, de restauración. Y ahora esto que vamos a ver es, sí, para reflejarnos en esta palabra, pero también tener esas herramientas para poder compartir con otras personas, mujeres que necesitan saber de esto. Y tú podrás decir, ¿qué es eso de la reconstrucción de muros caídos y puertas quemadas? Y yo no sé si tú has experimentado la guía y la inspiración del Señor cuando nos enseña a través de su palabra de relatos bíblicos históricos que fueron un hecho real, pero para aplicarlos al ámbito del llamamiento de Dios para hacer algo, lo que Él nos está llamando a hacer. Y entonces vemos en el libro de Nehemías, ahí en el Antiguo Testamento, que yo te encargo de manera muy particular que, independiente de que escuches esta enseñanza, lo puedas leer. Es un libro no muy largo y que viene a narrarnos un hecho histórico trascendente en el pueblo de Israel. Y siempre con el favor divino, con la misericordia de Dios, la paciencia de Dios para reconstruir lo dañado, lo afectado por causa del pecado. Y en un momentito vamos a ver acerca de este relato. Vamos a tomar algunas porciones de esta palabra con la idea de que podamos tener un entendimiento mayor de qué se trata leer y estudiar la Biblia. No solamente es la adquisición de una información, de datos, de nombres, de fechas, que lo incluye. Pero, ¿qué hago con toda esa información? ¿Qué hago con todo ese conocimiento? Y es aquí donde el Señor Dios soberano da una inspiración para poder llevar a cabo esta palabra. Como dice Santiago, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Pero, ¿cómo podemos participar tanto personalmente para que el Señor nos reconstruya, sino que también más adelante poder ayudar a otras personas, a otras mujeres, ¿verdad? En nuestro caso, como lo hace el énfasis de nuestro curso. Y yo me encontré una base bien importante para participar de esta obra, y es la importancia del ayuno y la oración. Y si también anotas por allí Isaías 58, y ves de las descripciones más sublimes y más magistrales de lo que es el verdadero ayuno, no aquel que se hereda en ciertas congregaciones, ciertas influencias religiosas, en ocasiones ciertas imposiciones, sino lo que dice Dios en directo, de su boca a nuestro corazón. Y el capítulo 58 de Isaías es muy amplio, pero en el 11 y 12 nos habla del porqué del ayuno y menciona muchas razones por las cuales ayunar.
que va mucho más allá de tan solo dejar de comer o de desayunar, ¿verdad? Sino que el resultado de esta forma espiritual de acercarse a Dios a través de negarse un alimento para depender más de Él, para ser más sensibles a su voz, para lograr un quebranto en nuestro interior, para que esté atento a su voz, dispuesto a obedecer. Cuando logramos ese propósito de lo que es el ayuno verdadero, entonces el Señor dice, yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falte agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas, apunta eso, ¿eh? Y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos y reconstructor de casa en ruinas. Fíjate. Entonces aquí estoy dándote un primer principio divino para poder participar en esta obra de reconstrucción y para responder al llamado de Dios, para servirle como Él dice en su palabra que debemos servirle. Y es bien importante prestar atención a esta enseñanza hermosa, porque estas promesas a mí me impactan, ¿no? Esa guía constante, esa provisión aún en medio de tiempos de desierto, esa fuerza en medio de nuestra debilidad, ese reverdecimiento en medio de cualquier sequía, ese tener esos ríos de agua viva que fluyen del interior por la fe en Jesucristo. Y eso todo habilita para ser parte de esta reconstrucción de ruinas, ¿sí? Y poner los cimientos correctos. Cuando habla de hace siglos, está hablando de los cimientos eternos, ¿verdad? Y entonces llamar al pueblo, que somos tú y yo, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Cristo, a formar parte de esta obra que ha sido muy descuidada con las 1000 actividades que la iglesia pues imagina, inventa, aporta, que no necesariamente todas son malas, pero no necesariamente todas están inspiradas para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros participamos del ayuno, que viene ese quebranto de cualquier situación altiva y orgullosa de nuestro ser, para ser sensibles a su voz, repasamos todo el capítulo y todo lo que conlleva el ayunar, ¿verdad? Lo que te decía hace un ratito, que va mucho más allá de abstenerse de un alimento, sino que seguir al pie de la letra las instrucciones que ahí dice para lograr los efectos necesarios. Estas actitudes de quebranto nos llevan a obtener humillación y humildad, que es lo que Dios quiere en cada una de sus siervas. No esos corazones altivos, autosuficientes, presuntuosos, vanagloriosos, no, sino uno que sabe que si hace algo bueno y poderoso es por su gracia y por su presencia. Y de esa manera podemos participar en esta obra de reconstrucción. Ahora, el propósito o uno de los propósitos de repasar este libro precioso histórico de Nehemías es aprender la obra de reconstrucción al estilo de Dios, ¿verdad? Aquí no hay nadie que se acueste pecador y se levante santo, ¿no? O que porque viene a salvación un día y al día siguiente ya no hay defecto alguno. No, es una obra de reconstrucción. Y entonces nos invita en primer lugar a seguir participando de esto como lo hemos venido viendo en nuestro curso, examinando por su espíritu y palabra desde nuestro nacimiento, nuestro crecimiento, nuestra forma de pensar, de sentir, de mostrar emoción, mostrar decisión, pero también hemos estado repasando
aquellas áreas de nuestra vida que generalmente no les prestamos atención, ¿verdad? Y hablarle al pecado por su nombre, ¿sí? Entonces, cuando una de las razones por las que vino esta destrucción al pueblo de Israel fue precisamente por la desobediencia constante, por la rebelión de cada día, por la idolatría y por la incredulidad para escuchar su voz a través de la palabra profética. Y al no hacer estas acciones que Dios quiere que nosotros respondamos, pues la vida se va destruyendo, como fue destruida esa ciudad, fue llevada en cautiverio y ahora Nehemías está levantando esos muros porque la gente va a estar regresando de Babilonia, de la cautividad, de esa esclavitud de un rey pagano, y ahora va a edificar no solamente el lugar, sino las vidas. Y yo quiero invitarte para que tienes ahí tu Biblia, ahí en el libro de Nehemías capítulo 1, y voy a ir tomando algunos pasajes. Es imposible ver sus 13 capítulos de manera profunda y exhaustiva por cuestión de tiempo, pero yo espero que tú lo leas completo para que tengas un mejor entendimiento. Fíjate lo que dice el 1:3. Y me contestaron, los que escaparon de ir al desierto y se quedaron en la provincia están en una situación muy difícil y vergonzosa. En cuanto a Jerusalén, la muralla ha sido derribada, anota eso, y sus puertas han sido destruidas por el fuego. Ahí de ahí viene nuestro título, ¿verdad? Muros caídos, puertas quemadas. Verso 4. Al escuchar estas noticias, me senté a llorar por algunos días. Estuve muy triste, ayunando y orando ante el Dios del cielo. ¿Sí? Y esto no es más que un corazón sensible cuando este personaje, que más vamos a estar hablando un poquito más acerca de esto, le recibe estas noticias de su pueblo donde él nació, creció, su familia, sus padres estuvieron allí y ahora le dan noticias que se ha vuelto un lugar desolador a causa de la destrucción inhabitable, inhóspito, ¿verdad? Y entonces aquí lo que vamos a hacer al ir viendo este relato que fue real, que efectivamente el pueblo vivió esto cuando vinieron a invadir Babilonia y su rey y destruyeron y quemaron y se llevaron cautivos ahora sí que a lo mejor de la sociedad y entre ellos, algunos de ellos iba Daniel, por ejemplo, el profeta, y todo fue como la consecuencia del pecado que te he mencionado de esa gente, pero igual que ahora. Y entonces, en este relato, más allá que ver los personajes, sus debilidades, su historia, vamos descubriendo los principios eternos que Dios usa para la restauración en él y la reconstrucción. Y me hace ir a lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos en el capítulo 15, versículos del 4 al 5, y te los leo. Todo lo que antes se dijo en las escrituras, o sea, incluyendo este relato de Nehemías, se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo de ellas recibimos, tengamos esperanza, y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros conforme al ejemplo de Cristo Jesús. ¿Sí? Y entonces en el Nuevo Testamento ya son las cartas de Pablo, y entonces vemos que él está dándole la importancia correcta a estos relatos del Antiguo Testamento porque son palabra de Dios, son palabra de siempre. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, es el Dios eterno. Y yo veo una inclinación en muchas mujeres
que les aburre leer el Antiguo Testamento y eso es algo muy humano, pero déjame decirte que también muy carnal, porque entonces estamos buscando aquello que nos guste, aquello que nos atraiga, aquellos que nos satisfaga, pero la palabra de Dios no es para satisfacer el gusto del lector, es para que este lector conozca el corazón de Dios. Y aquí, si hacemos un estudio más profundo y luego aplicable a nuestra vida personal, es cuando vamos a estar recibiendo la instrucción de que al leer el Antiguo Testamento vamos a aprender a ser constantes y vamos a recibir consuelo unido a la esperanza que tenemos en el Señor. Y estas acciones, constancia, consuelo y esperanza, van a lograr en nuestro interior una armonía espiritual que nos capacita para seguir el ejemplo de Jesucristo. De otra manera, va a ser muy difícil y muy complicado. Entonces, es muy importante considerar en la vida de cada mujer y su llamado, porque todas tenemos un llamado. No todas tenemos que hacer lo mismo. Escúchame, no todas tenemos que copiarnos, imitarnos, compararnos unas con otras. No. Por eso Dios nos da una vasta variedad de ejemplos en la Biblia para que veamos la diversidad que Él tiene de dones, de capacidades, de sabiduría, de énfasis, porque cada mujer tiene que estar preparada para cumplir el plan que Dios tiene para ella, siempre con sus verdades eternas. Y entonces, como dice Pablo, que estos pasajes como el que vamos a estar estudiando de Nehemías son para nuestra enseñanza, consuelo, fortaleza, constancia, necesitamos entonces tener presente esto. Siempre que leas cualquier pasaje histórico de relato del Antiguo Testamento, hay que tener presente esto. ¿Qué me está enseñando Dios a mí? ¿Qué me está mostrando para que yo me mantenga constante? ¿Qué está trayendo a mi vida esa esperanza? Y también, ¿qué ejemplo me ha dado Jesús para seguir sus pisadas? Porque él no solamente citaba mucho el Antiguo Testamento, mayormente la Torá, el Pentateuco, sino él citaba pues, lo que ya estaba escrito y él lo traía en su mente y en su corazón. Entonces, en Nehemías encontramos una dinámica espiritual para una obra de reconstrucción de vidas. En su relato habla de un lugar, habla de lo material, como fueron muros caídos, derribados a causa de la invasión, puertas quemadas porque fueron traspasadas para entrar a ese lugar, y aparte de robar los tesoros del templo y de destruir muchas vidas, también se robaron a hijos de Dios para llevarlos a un reino pagano. Entonces, observa con mucha atención esta historia del pueblo, porque es parte del llamado que Dios te está haciendo a ti para ser partícipe de esta reconstrucción. Esto es un ejemplo de lo que sucedió en esa invasión, de cómo obra el enemigo de nuestras almas, trayendo destrucción a la vida, ¿sí? Entonces seduce, engaña, miente, nos tienta a caer en esos pecados de rebelión, de incredulidad, de idolatría, que nos separan de Dios. Y como no conocíamos a Dios conforme a su palabra, ni tampoco teníamos a Jesucristo como Señor y Salvador, pues entonces no sabíamos de qué se trataba lo espiritual y tolerábamos esas acciones pecaminosas porque así lo veíamos alrededor nuestro y pensábamos, pues así es la vida, así es el obrar, ¿no? No hay más. Y entonces caímos y nuestras murallas de protección cayeron, ¿sí? Y esas puertas que estaban puestas por el Señor fueron derribadas
y entraron hasta las partes más íntimas de nuestro ser. Y cuando cayeron esas murallas, aquello que era íntimo, que era nada más de Dios y yo, de momento se hace público y trae vergüenza, trae señalamiento, trae burla, trae humillación, ¿sí? Pero en el interior hay una mente esclava y un corazón endurecido. Entonces vemos cómo el Señor interviene, así como intervino en esta obra de reconstrucción, levantando a Nehemías como líder para ir a hacer esta labor de reconstruir ese lugar a favor de esas vidas también. Esta es una figura de lo que quiere que tú y yo respondamos. ¿Qué tenemos que hacer? Creer a Dios, obedecer a Dios y ser fieles a su llamado, ¿sí? Y siempre siguiendo el ejemplo de Jesús, Jesús tuvo una impresionante vida de obediencia y de fe constante, constante. Él llevó a cabo el perfecto plan de Dios para la salvación porque fue fiel, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, vamos a ver y vamos a ser testigos, como hemos venido viendo, cómo el Señor todo eso que vino en contra nuestra antes de encontrarnos con nuestro amado Salvador, esos muros caídos, esas puertas quemadas, ahí estábamos, ahí, y probablemente algunas todavía están ahí batallando para salir, ¿verdad? Y entonces el Señor está obrando a través de Jesucristo, esta obra de irnos reconstruyendo, de eso se trata, eso es la restauración, eso es la obra de santificación. Y entonces también vamos a ver en la vida de otras mujeres y de otras personas cuando primero lo experimentamos y luego lo compartimos con otras personas, ¿sí? Número 1, respuesta al llamado del Señor. Y entonces vemos cómo el Señor nos dice de una manera muy hermosa en el capítulo 1, versículos 5 al 7. Y le dije, Señor, Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantienes firme tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Te ruego ahora que atiendas a la oración que día y noche te dirijo en favor de tus siervos, los israelitas. Reconozco que nosotros, ahora se incluye, los israelitas, hemos pecado contra ti. Hasta mis familiares y yo hemos pecado. Nos hemos conducido de la peor manera ante ti. No hemos cumplido tus mandamientos, leyes y decretos que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Y fíjate cómo aquí este siervo está orando con la palabra de Dios, algo que tenemos que seguir aprendiendo, hermosas. Debemos de dejar de orar frases que hemos escuchado, frases que hemos repetido, frases que tantas veces no hemos ni siquiera comprendido, pero la repetimos y la repetimos. Vamos a la palabra. Y Dios ha visto en medio de todas las generaciones de la humanidad el daño que ha producido el pecado en medio de cada pueblo y nación, en cada vida y en cada familia, con efectos de destrucción, que cuando estamos en medio de esa destrucción ni cuenta nos damos que estamos destruidas. ¿Por qué? Ese pecado nos ciega y nos endurece y nos impide ver con claridad la realidad. Entonces, el Señor requiere, así como levantó a Nehemías y luego Nehemías formó un equipo para esta obra, está el Señor también llamando ahora siervas de corazón humilde y sencillo para, al escuchar su voz, responder a su llamado. Y se puede iniciar con esta oración de confesión a Él, ¿sí? Cuando decimos a Él, significa que tenemos que concentrarnos en orar.
para pedir guía en esta reconstrucción en nuestra vida y luego ayudar a otras. Y por esto, este proceso de restauración de vida va a empezar con quien tiene esa claridad de su llamamiento y prepararse para servir en esta obra. Ahora, si tú y yo crecimos en una iglesia donde no hubo este énfasis de tener compasión y misericordia, ya no solamente que vengan a salvación, porque la gran mayoría sí invitan a salvación, invitan a recibir a Jesucristo, les hablan del perdón de pecados, del arrepentimiento, de la confesión, todo eso es muy bueno, pero ¿qué sigue después de esto? ¿Sí? Entonces, fíjate una dinámica que sucede en muchos lugares y a veces es por ignorancia, ¿verdad? Viene la gente, entiende el mensaje del Evangelio de Jesús, recibe a Jesucristo, ¿sí? Le entrega su vida, le confiesa sus pecados, le pide que le salve y que limpie de maldad su corazón. Y entonces el Señor lo hace, ¿verdad? Viene y hace presencia, dice que confiese con su boca y con su corazón que Jesús fue resucitado de los muertos, será salvo. Y entonces esa persona entra a salvación, pero sigue yendo a la iglesia y no tiene una claridad y un crecimiento acerca de su vida espiritual. Su vida espiritual está en el inicio apenas con la salvación, pero está en ceros en cuanto a conocimiento, a entendimiento, a sabiduría, a revelación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa persona? Que luego quiere servir a Dios. Entonces ve que en esa iglesia hay formas de servicio que la gente hace, pero a través de diversas actividades en ese lugar, en cierto día y en cierto horario. Y va creciendo con la idea que servir a Dios es ir a la iglesia, hacer ciertas actividades, colaborar con unas actividades de servicio y piensa que está sirviendo. ¿Y dónde está el llamado para ser reconstruido de todo aquello que el pecado dañó, quemó, tiró, para que a la vez de vivir esta experiencia se pueda ayudar a otros? Entonces llega otra generación en ceros, sin conocimiento espiritual, sin discernimiento, sin entendimiento, sí, porque no sabe que hay esas bendiciones a favor suyo de parte de Jesucristo y su gracia. Y entonces empieza a imitar, fíjate, formas de alabanza, formas de oración, formas de servicio, formas de asistencia, en algunos lugares formas de vestirse, formas de hablar, formas de hacer esto o no hacer aquello, pero todo lo que ve y oye de otros. ¿Y qué de lo que dice Dios? ¿Y qué de lo el ejemplo de Jesucristo? Y entonces es importante que la gente conozca que es un proceso donde el Señor va a ir preparándonos a través de ese trato personal con su palabra para establecer principios eternos, para darnos ese conocimiento, esa sabiduría de lo que Él está haciendo con cada daño sanado, con cada perdón que nos ha dado, con cada limpieza que nos ha otorgado, vamos a tener más claridad y más fortaleza en Él para poder hacer esta obra. Si tú ves este pasaje y dices, no, pero si cómo yo voy a hacer eso, no, es imposible para mí. Sí, humanamente no lo vamos a poder hacer, pero ¿qué pasa si confiamos en que el Señor es el que nos va a ayudar a esta tarea? Número 2, la tristeza que Dios produce, porque hay una tristeza que dice la palabra que es así. Nehemías 2, del 1 al 5 dice, y un día del mes de Nisan, en el año 20 de su reinado, mientras yo le servía vino, el rey me vio tan triste que me preguntó, te veo muy triste, ¿qué te pasa?
No pareces estar enfermo, así que has de tener algún problema. En ese momento sentí un gran temor y le dije al rey, viva siempre su majestad. ¿Y cómo no he de verme triste si la ciudad donde están las tumbas de mis padres se halla en ruinas, otra vez lo menciona, y sus puertas han sido quemadas? ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó el rey. Entonces me encomendé al Dios del cielo. Fíjate, era un hombre de constante oración, ¿verdad? Y le respondí al rey, si a su majestad le parece bien, si he alcanzado su favor, que es su gracia, ¿verdad? Pido a su majestad que me mande a Judá, a la ciudad donde están enterrados mis padres, para que yo la reconstruya. Fíjate, este es precisamente el motivo de la tristeza que Dios permitió. Ahora, a mí siempre cuando tuve ese entendimiento para poder comprender el porqué de este relato bíblico, yo creo que en muchas de nosotras, más bien sería raro que siempre estemos contentas, tristemente. Como hijas de Dios debiéramos, ¿sí? No por las circunstancias, no por la situación civil o laboral o conyugal o económica, no, no, porque Él es rey y está en nuestra vida, ¿no? Aquí lo interesante es que Nehemías, él no estaba triste, era un sirviente, él servía el vino del rey y antes de servirlo él lo probaba para ver si no estaba envenenado. Y cada día se jugaba esto, ¿no? Porque si alguien había envenenado el vino, pues él se moría, pero el rey ya no. Entonces, por eso tenía que ser alguien de confianza. Y él servía al rey con alegría. ¿Por qué? Porque él sabía que no estaba sirviendo a un rey humano, sino que estaba siendo un servidor del rey divino, el cual Dios le dio gracia para que después de este rey pagano le patrocinara hermosamente la obra a la que Dios le había llamado. Y tú sigues viendo el relato. Y entonces vemos cómo el Señor Dios del cielo mueve el corazón de este rey a misericordia. Y no solo porque Nehemías se lo pidió, sino porque el rey pudo percibir de la misericordia de Dios para bendecir a un pueblo extraño, extranjero, ajeno, pero que Dios puso que lo bendijera. Y entonces este rey se propone apoyar esta obra de reconstrucción con todo lo necesario para esta obra, ¿sí? Que era levantar esos muros caídos. Y miren, hermosa, esos muros no era cualquier tipo de pared. Eran unos muros impresionantemente anchos, de tal manera que había en ese muro, arriba, se edificaban casas donde vivía la gente. O sea, no era una barda, eran muros anchos, consistían para que los pudieran derribar, tenía que venir unas fuerzas enemigas feroces, odiosas, impresionantes, para poder derribar, y sucedía, ¿sí? Entonces, recolocar todas esas piedras, que no había la maquinaria que tenemos ahora, era la pura fuerza humana, ¿verdad? El ingenio y la creatividad que Dios les daba. Y luego él patrocinó toda la madera de todas las puertas que se habían destruido por el fuego. Fíjate. Y patrocinó que se llevara en caravana Nehemías, que lo acompañaron muchos de los servidores del rey con todo aquello que iba a necesitar para la reconstrucción. Y esto es una figura de cómo el Señor provee para que tú y yo llevemos alivio a otras mujeres, otras personas que están en esa situación de calle espiritual, ¿verdad? Y lo impresionante es que el rey le llamó la atención
la tristeza de Nehemías, por lo cual le pregunto, ahora dime, ¿cuándo un rey pagano con toda su opulencia, su orgullo, quizás su falta de temor a Dios, se preocupa por un lacayo para preguntarle por qué estás triste? No, es que a él le extrañó, porque ¿dónde está el hombre gozoso que me sirve con la alegría? ¿Sí? Y hubo la oportunidad de que estas tristezas se convirtiera en gozo. Es así como tú y como yo. A veces esa tristeza que tenemos que no alcanzamos a definir puede ser por causa del dolor que otros están viviendo y somos movidas a compasión, o por nuestra propia condición que hemos fallado a Dios y el pecado nos ha entristecido la fe y la esperanza. ¿Sí? Entonces es importante ser sensible a la voz de Dios. Cuando Nehemías vio en su oración, en esas noticias, en ese clamor, la condición, él no le mandaron una foto, no le mandaron un video, no. A él le dijeron, así está el lugar, ¿no? Y entonces él se conmueve y aquí estoy, Señor. Y lo primero que hace luego, hemos fallado. Y algo que tenemos que aprender, hermosas, es que no juzgar ni a nuestra familia, ¿no? Sino como familia, incluyete, Señor, hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes, hemos estado alejados, hemos estado equivocados, quizá hemos sido religiosos, pero no ha habido fruto, no ha habido poder. Y entonces, quebrantar el corazón, y es ahí cuando Dios nos empieza a levantar y nos saca de la zona de confort y derriba todo egoísmo de estar pensando en mi comodidad. ¿Qué necesidad tenía Nehemías, después de vivir en palacio, de portar vestiduras reales, porque pues, era un servidor del rey, de comer de la mesa del rey, de tener una habitación muy deseable, de tener un sueldo, de tener unas prestaciones? Ahora vete así tipo constructor, albañil. O sea, ¿quién lo hace? Y tú y yo somos llamadas a esto. Salir de nuestra área de confort para poder hacer esa obra que Dios quiere. Hermosa, de otra manera, nosotros abusamos de la gracia y nos quedamos, ay, yo he sido perdonada, he sido amada, he sido bendecida, la gracia de Dios está conmigo, Él me ha sanado, me ha liberado, me ha perdonado. Ay, qué bendición, soy tan feliz, soy tan dichosa, qué bueno. Pero no es suficiente si tú no compartes esta bendición con otras que no tienen esa bendición. ¿Sí? Y de ahí que viene este llamado. Ahora, tercer lugar, obediente y fiel al llamado. Nehemías 2, 11 y 12 dice, llegué por fin a Jerusalén. Después de ahí, entre estos pasajes, pues van narrando otras cosas que tú vas a leer. A los 3 días de estar ahí, me levanté de noche, acompañado de algunos hombres, pero sin decir nada a nadie de lo que Dios me había inspirado a hacer por Jerusalén. No llevaba yo más cabalgadura que la que montaba. Así que les dije, ustedes saben bien que nos encontramos en una situación difícil, pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas quemadas. Únanse a mí y reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos objeto de burla, porque como las murallas estaban caídas, cualquiera podía entrar e invadir y a robar, ¿verdad? Pero por otro lado, cualquiera que pasara pues, se burlaba. Mira, la nación de Dios, mira, el pueblo de Dios, mira, están en ruinas, mira. Y ahora, hermosas, pasaron 70 años que estuvieron así. No era una cuestión de días. Dice el verso 18, y cuando les conté la forma tan bondadosa en que Dios me había ayudado y las palabras que me había dicho el rey, ellos respondieron, comencemos la reconstrucción. Y con muy buen espíritu se animaron unos a otros. La importancia de estar atentas a la voz de Dios que guía para colaborar con Él en la obra. ¿Sí? No es lo que tú aprendiste de memoria que es servirle, lo que tú supones que es servirle. Yo digo que servir a Dios es en el diario vivir, en todo aquello que haces, cosas simples, cosas trascendentes, cosas
muy importantes, cosas muy vitales, cosas muy cotidianas, pero todas para su gloria. Esto es servir al Señor. No importa lo que hagas, sino que pienses que lo que haces a Él le dé la gloria. Significa que Él se agrade de tu actitud al hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Día con día, no nada más el domingo, no nada más unas horas a la semana, sino en este caso, el llamado a reconstruir nuestra vida para ayudar a otras a reconstruir la suya. Entonces, aquí vamos a encontrar cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Por lo tanto, no copies a otras, no imites a otras. Y di a partir de ahora, yo no voy a hacer lo que otra hace porque me gusta cómo lo hace. O no voy a hacer porque envidio cómo lo hace, pero yo puedo demostrar que soy mejor. No, eso es orgullo, eso es arrogancia. No, yo voy a hacer lo que Dios me está llamando a hacer porque Él sabe lo que me ha capacitado y equipado para hacerlo. Y quiero hacerlo para agradarlo a Él. Malamente con la religión establecida tantas veces como tal legalista, que dice a que así se hacen las cosas, entonces se ve así como cosas imposibles, ¿no? Yo supongo que cuando llega Nehemías y examina el lugar, no dudo que su corazón entró en un tremendo desaliento y desolación. Y no dudo que en un momento pensó, esto es una tarea muy grande. O sea, para un solo hombre, no. Y Dios lo sabe. Por eso tú no eres la única responsable de ayudar a otras a reconstruir sus vidas. ¿Eh? Porque vamos a hacer todo un equipo. Aquí dice, de acuerdo a Isaías 58, el pueblo será llamado reconstructor de muros caídos y reparador de puertas quemadas. A mí me gustaría que este mensaje lo tomara también cada varón, cada joven y cada niño, porque desde los niños que van a la iglesia no entienden que están allí por la gracia de Dios, no porque sean buenos, y tratan a otros con burla, con menosprecio, con rechazo, como a veces han sido tratados, en lugar de ayudarlos a reconstruir su vida. Muchos niños no saben que probablemente otros que vienen de vivir violencia en su casa, vienen de vivir abusos, vienen de vivir carencia económica, de tener hambre, pero no les importa porque son bien egoístas. Por eso este ministerio debemos de hacerlo trascendente, para que la gente sepa que Dios quiere hijos compasivos, comprensivos, bondadosos, pacientes, constantes, que reciban consuelo para poder consolar, ¿no? Y entonces seguir al pie de la letra las instrucciones que encontramos en la palabra para poder entonces compartir con otros la visión. Dice que él estuvo revisando, pero no dijo nada de lo que Dios le había dicho. Primero estuvo revisando y después les lanza la convocatoria. Y como él estaba respaldado por Dios, ¿cuál fue la respuesta de sus acompañantes? Vayamos a la obra, ¿verdad? Entonces él puede dar testimonio de que Dios le está respaldando porque él obedece, él se somete, él es fiel para seguir este llamado, para cumplir los propósitos de Dios, cuenta con los recursos, porque todo el tiempo de la reconstrucción, fíjate algo bien interesante que vas a leer más adelante en este libro, el pueblo a él no le dio un solo día de sueldo y fue gobernador de ese lugar. A él lo patrocinó el rey, aunque ya no le servía como copero. Fíjate, ese rey pagano, Dios movió corazón para dar sustento a esta obra. Te debo advertir, número 4, que vamos a enfrentar burlas, desprecios y acusaciones en esta obra. Sí, hermosa, fíjate lo que dice el capítulo 2, 19 y 20. Pero cuando lo supieron Sanballat el de Orón, aquí hay unos personajes nefastos, Tobías el funcionario amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros y nos dijeron con desprecio, ¿qué se traen ustedes entre manos?
¿acaso piensan rebelarse contra el rey? Pero yo les contesté, el Dios del cielo nos dará el éxito. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción y ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¡Wow! Fíjate lo que es una convicción. Aquí vinieron estos y en el relato tú vas a encontrar que varias veces tendieron trampas, los acusaban, se burlaban de ellos, decían cosas para desanimarlos, porque eran enemigos, enemigos de Dios y enemigos del pueblo. La vida cristiana y su llamado, hermosas, es muy incomprendida por la mayoría de la gente que nos rodea, cuando no saben lo que es un llamado de Dios, ¿sí? Cuando no comprenden lo espiritual de este llamado. ¿Por qué? Trasciende lo que es una actividad de la iglesia. A la gente no le impacta que tú llegues y le digas, yo ayer fui a la iglesia y estuve ayudando a recoger los diezmos. Y así como, wow, oye, qué maravilla. No, o sea, no le impacta. Bueno, qué bien por ti, ¿sí? A la gente y no digo que sea malo, pero no le impacta. A la gente no le impacta. Yo estuve recibiendo a la gente y dándoles la bienvenida, que es algo muy precioso en las congregaciones, que haya quien reciba con gozo, que dé palabras de aliento, de bienvenida, de bendición a quienes asisten. Esto es bien precioso, pero a la gente de afuera no le importa, ¿sí? Entonces no te quedes tan solo con hacer eso, sino aquello que toca vidas, transforma vidas, toca corazones y cambia corazones, ¿no? Cuando se participa en la obra de la restauración, que es esto, ¿sí? Luego de venir a Cristo. A mí me hubiera gustado que yo recién que empecé a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador y le tuve en mi vida, me hubieran enseñado que no se queda tan solo en asistir a la iglesia y, como te decía, hacer lo que otros hacen, imitar lo que otros dicen. No, pero tampoco me prepararon para saber que por ser cristiana voy a ser sujeta de burla, de menosprecio, de corazones ajenos a Dios y que son incrédulos o que son duros ante su presencia, ¿no? Entonces, cuando se trata de obedecer y servir a Dios, como el Señor nos enseña en su palabra, y no la costumbre religiosa, tenemos que tener presente que vamos a tener oposición, hermosa, ¿sí? Y más se va a incrementar esta cuando el ser que patrocina la oposición, o sea, el diablo, ¿sí? Ve el poder de Dios actuando en la restauración y reconstrucción de vidas. Cuando ve que esa mujer que estaba sometida al temor ya no teme, sometida a la violencia ya salió de ese ciclo, sometida a los vicios ya no más participa, sometida a las relaciones impuras ya no vive más esa condición y el enemigo se enoja. Y entonces arremete contra aquellos que el Señor usa para traerles a libertad. Y una señal de madurez y crecimiento espiritual es no tener miedo ni dejarse intimidar por las burlas, acusaciones o amenazas, como en este caso estos personajes venían constantemente con Nehemías y todo el equipo que ayudaba a la reconstrucción a estarlos asusando, a estarlos atemorizando, para que dejaran de hacer la obra. Y muchas veces este tipo de acusaciones y de burlas es eso. Ay, no, ya no quiero que digan cosas feas de mí, ya no voy a hacer nada, yo ya no voy a hacer, ya no le voy a hablar a nadie de Cristo, ya no voy a orar con nadie, ya no voy a escuchar corazones heridos. No, si tú no estás agradando al ser humano, ¿verdad? Que quede claro que muchos no van a entender este llamado, pero el que te llama te va a sostener. Y este llamado puede aplicarse con la familia y con las amistades en principio. Yo creo más firmemente, hermosas, que compartir el Evangelio y lo que Dios ha venido haciendo en nuestra vida y usamos los vínculos familiares y los vínculos amistosos para hablar de palabras de reconciliación, de perdón, de acercarse a Dios, del poder de Jesucristo, de su cruz, de su resurrección,
va a ser más efectivo que ir y tocar la puerta. No digo que no sea real, ¿no? Tocar la puerta de un extraño que no te va a abrir y que si te abre, está predispuesto porque piensa que quieres cambiarle la religión. Pero si tú empiezas con tu familia y con tus amigos, Dios te va a dar la gracia, ¿sí? Sobre todo cuando está viendo cambios en ti, favorables, diferentes, que te está viendo que tus ojos brillan, que tu rostro ya no es el caído, que tus actitudes ya no son las destructivas, las negativas, las vengativas, ¿no? Y entonces el Señor nos va a ayudar con su fortaleza y su sabiduría. Esto es realmente maravilloso. Número 5, reconstruir es labor de todos, hermosas. Si esto se centrara, como en este caso, si hubiera sido tan solo Nehemías, no, él no hubiera podido hacer esta obra, ¿eh? Por cierto, ¿tú sabes cuánto tiempo se llevó en reconstruir los muros y en cambiar las puertas? Te recuerdo, 70 años estuvieron caídos y las puertas quemadas. Era un muladar aquello. Sí. ¿Sabes cuánto se tardó en reconstruir? Invitando desde líderes del pueblo y familias completas y que les asignaba que delante de donde vivían, esa parte les tocaba reconstruir, ¿sí? 52 días. Fíjate, digo, ¿quién? No había tecnología, no había maquinaria, no había herramientas propias, ¿no? Como las de ahora. Fíjate, lo que hace que muchos colaboren y que haya obediencia y fidelidad. Nehemías 3:1 dice, entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros los sacerdotes reconstruyeron la puerta de las ovejas. Y algo interesante es que cada una de las puertas de acceso, eran muchas puertas, tenía un nombre, ¿verdad? Y eran tramos. Entonces él era todo un estratega y él organizó que de tal puerta, tal grupo, tal puerta, otro grupo, tal puerta, tal familia, y así lo hizo. Y es lo misma figura en la obra de la reconstrucción, porque así como en mí hubo gente que me ayudó a reconstruir mi vida, y yo llevé este mensaje a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mis nietos, y les comparto a muchas hijas espirituales a la vez. Cada uno va a ir a llevar este mensaje y entonces invitamos a colaborar a muchos a reconstruir las vidas destruidas, ¿sí? Y entonces dice la palabra, le pusieron vigas y colocaron las puertas y reconstruyeron la muralla desde la torre de los 100 hasta la torre de Hananel. Anum y los habitantes de Zambá repararon la puerta del valle, la reconstruyeron y colocaron sus puertas con sus cerrojos y barras y restauraron 400 metros de muralla hasta la puerta del basurero. Y el relato sigue. Sigue. Ahí este capítulo nos habla precisamente de esas porciones que fueron participando cada uno de ellos. Un principio bíblico divino que encontramos aquí en este relato es la de la convocación a participar a otros en esta reconstrucción de ese lugar dañado por el pecado, y en nuestro caso es un llamado a la iglesia para que podamos reconstruir esas vidas, vidas, hermosas, no lugares nada más, no cosas que van a ser bendecidos los lugares, ¿no? Eh, Tenemos que invitar desde el liderazgo hasta cada miembro del cuerpo de Cristo, que todo el mundo lo sepa, porque hay muchos que llegan a la iglesia por años y no saben que hay que hacer esta obra. Y muchos en lugar, fíjate bien, de colaborar para que otros vengan y sean reconstruidos de esa vida destruida con la que llegan a Jesucristo, vienen y todavía les critican, les señalan, les exigen, se burlan. O sea, no es ese el papel, ¿sí? ¿Y quién hace eso? Quien ignora este llamado o quien lo ha escuchado, pero esa es una historia. No, es una instrucción. Sobre todo hoy nosotras estamos sabiendo esta historia
que no se trata de Nehemías, sino se trata del Dios soberano que nos llama a ser instrumentos en sus manos. Cuando habla de la participación de familias en la reconstrucción, fue vital para que esto se lograra en 52 días, ¿sí? Es porque todos y cada uno de ellos había sido partícipe del pecado que trajo esa destrucción. Cautiverio, esclavitud, separación, alejamiento de Dios. Por eso se organizó que participaran de esto. Igual sucede hoy. Las familias necesitan reconstruir primeramente los padres su relación con Dios. Y los padres enseñar a sus hijos cómo se pueden relacionar con Dios. Y luego los hijos salir creciendo a sus hijos y así se va heredando. Hay que empezar por aprender de Dios con nuestra vida. Y no es suficiente tan solo con que tú invitas a alguien que vaya a la iglesia, sino que tú le puedes invitar que vaya. Pero un tiempo aparte dice, oye, ¿cuándo nos vemos? Y tenemos un tiempo, me gustaría platicar algo contigo. Y le hables de esto. Tú necesitas la ayuda de Dios para reconstruir tu vida y tus relaciones. La primera, con Dios. Es que siempre he creído en Dios. A ver, mencióname 10 rasgos del carácter que tú conoces, que Dios es santo. Y la gente dice que ha creído siempre, pero no tiene claro quién es Dios. ¿Qué tienen que hacer? Volver a Dios. Y entonces vemos número 6, la oración constante ante la oposición continua, ¿sí? Y Nehemías 4 y 5 nos dice, entonces yo oré. Ahora, fíjate cómo él interviene en varios lapsos, su oración. No es la que hizo al principio, allá estando en palacio, ¿no? No, él está en esa actitud alerta, como dice Pablo, oren sin cesar, ¿no? Dios nuestro, escucha cómo se burlan de nosotros. Aún ante eso es la mejor respuesta que podemos hacer, ante las burlas. Haz que sus ofensas se vuelvan contra ellos y que caigan en poder del enemigo y sean llevados cautivos a otro país. No les perdones su maldad ni borres de tu presencia su pecado, pues han insultado a los que están reconstruyendo la muralla. Ahora, no está pidiendo venganza, no, está pidiendo la intervención de Dios para que Él haga lo que sabe hacer con los opositores. ¿eh? Por eso al orar lo deja en sus manos, es lo que tenemos que hacer. Luego cuando los salmistas dicen, rómpele los dientes, ¿verdad? Y a veces nosotras queremos, ay, voy a hacer como el salmista. No, o sea, no necesariamente Dios les va a romper los dientes, ni va a hacer todo esto. Pero estamos descansando en que todo aquello que vino en contra mía, yo se lo llevo a Dios. Se lo pongo en su trono y dejo de estarme preocupando por todo aquello que dijeron que era falso. ¿Sí? Verso 6. Continuamos pues reconstruyendo la muralla que ya estaba levantada hasta la mitad. Fíjate, estamos en el capítulo 4. La gente trabajaba con entusiasmo. Entonces oramos, verso 9, a nuestro Dios y pusimos guardia día y noche para defendernos de ellos. Y entonces vemos que la oración va acompañada también para recibir esas fuerzas especiales que solamente vienen del Señor al orar, cuando somos humilladas, quebrantadas, y Él nos prepara para esta lucha. Es esa oración en el Espíritu para obtener lo que necesitamos para ser obedientes y serviciales. Mantenerse en guardia significa, dice la palabra, que con una mano tenían la pala con la que iban poniendo mezcla y juntando piedras para la reconstrucción, ¿no? De eso, ese muro. Que en la otra tenían la espada, por si se presentaba el enemigo. Y esto es aplicable a nuestra vida de hoy, con el pensamiento que en medio de nuestro trabajo diario de reconstrucción tenemos que tener el trabajo diario que tenemos que hacer, porque es parte de la vida aquí en la tierra, y en la otra la espada, que es la palabra de Dios. Y blandirla en una figura analógica, ¿no? Para decir, escrito está, dice el Señor, ¿sí? Y entonces orando en todo tiempo para recibir aliento y fortaleza en esta tarea.
Aquí, este siervo usó la oración como un arma de defensa al clamar al Señor por protección y ayuda oportuna, pero también con una declaración de fe y de confianza en su presencia y en sus promesas. Dice en Nehemías 6, 15, 16, que la muralla quedó terminada. La muralla quedó terminada el día 25 del mes de Eliú, y en la obra se emplearon 52 días. ¿Te acuerdas que te había dicho? Nuestros enemigos lo supieron y todas las naciones que había a nuestro alrededor tuvieron mucho miedo y se vino abajo su orgullo porque comprendieron que esta obra se había llevado a cabo con la ayuda de nuestro Dios. Fíjate qué maravilloso. Ese temor santo que fue derramado allí de aprobación por esa obra que estaban participando todos los que contribuyeron. No solamente les dio la fuerza y la sabiduría para terminar esa obra, para que la ciudad quedara en buen término de protección y de seguridad, sino también que generó algo bien precioso, un gozo en el corazón de cada uno de ellos que habían estado desolados por años, ¿sí? Y es cuando Dios trabaja, cuando sus hijos se unen en medio de ese llamado y se desata lo sobrenatural divino. Y entonces genera que los que se oponían, los de alrededor, los que se burlaron, los que no creían, tuvieran un temor. Pero no ese temor de terror, sino, ay, Dios está allí. Dios está allí, es testimonio, ¿verdad? Y en el pueblo hubo alabanzas al Señor Dios Todopoderoso, que fueron testigos de que Él levantó y reconstruyó esa ciudad. Ser testigo de esta obra, hermosas, no solamente en un sitio, sino en las vidas. Yo he sido testigo de muchas vidas, no tienes una idea de cuántas vidas. A mí me tocó verlas llegar derruidas, derribadas, desoladas, llenas de miedos, llenas de desesperanza, con carencia de fe, enfermas, débiles, cansadas, de una forma de veras que generaba en mi corazón una gran tristeza, pero no me dejaba vencer por lo que veían mis ojos, porque yo sabía que el Señor es el poderoso para levantar esas ruinas. Y como me llamó a ser reparadora de ruinas y, y reparadora de puertas, y aquí estoy. Y en el nombre de Jesús, quiero seguir participando de esto hasta el final, porque sabes que hay mucho que hacer en ti, en mí y en las personas que nos rodean. El relato sigue. Y en el 8:10 es una de las declaraciones que muchos cristianos citan, pero que no saben ni lo que dice antes ni lo que dice después, ni lo que Nehemías hizo antes ni lo que Nehemías hizo después, ni lo que Dios hizo antes ni lo que Dios hizo después, nada más se sabe en el texto. Pero si queremos realmente vivir lo que dice Nehemías, tenemos que participar de esta obra. Y entonces, en palabras de Esdras, ¿verdad? Además les dijo Esdras como una confirmación. Esdras y Nehemías son dos libros que están juntos en la Biblia. Y Esdras era un sacerdote que vino a reconstruir el templo del Señor para volver a la adoración al Señor. Y Nehemías vino a construir las murallas para aprender a vivir bajo su protección y seguridad, ¿verdad? Entonces Esdras les dijo, vayan y coman de lo mejor, beban vino dulce e inviten a quienes no tengan nada preparado, porque hoy es un día dedicado a nuestro Señor, porque habían terminado la reconstrucción, ¿verdad? No estén tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Fíjate. Y muchos citan esta frase, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí, pero
esa fortaleza se muestra y ese gozo se muestra cuando somos obedientes a su llamado. 1, a permitir que Él reconstruya todo lo caído y todo lo quemado a causa del pecado nuestro. Y estar preparadas para poder tender la mano y ayudar a otras a que también hagan esta tarea. ¿Cómo ves? El llamado es para ti. Y no importa el tiempo que tú digas tener en Dios. Este es el tiempo. Porque si tú ya recibiste salvación, esto es lo que sigue de la salvación. Que no te quedes tan solo con lo que has aprendido hasta ahora, has vivido, has visto, sino que creas que el Señor te quiere usar para bendecir y beneficiar a muchas otras personas. Créeme, tu pastor, mi pastor, no va a poder llegar a predicarle a toda la gente que tú y yo conocemos en todo nuestro entorno social, familiar. No va a poder llegar. ¿Sí? Aunque les mandemos predicaciones, aunque les invitemos a la iglesia, no van a poder llegar. Como tú con todos tus contactos, para darles testimonio de un Dios que es reconstructor de vidas caídas y de puertas quemadas, para darnos un nuevo sitio donde vivir, en su presencia. Así que yo te invito para que ores conmigo y le digas al Señor ahí donde estás de todo tu corazón. Gracias, Señor, por lo que hasta hoy tú has hecho a favor mío, por venirme reconstruyendo esos muros caídos de mi vida, esa invasión que tuvo el enemigo, ese saqueo, ese robo, ese quemar mis puertas de seguridad, ese penetrar hasta esa parte más íntima de mi ser para luego exhibirla. Y te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, porque hoy me has hablado para no quedarme tan solo con estas bendiciones tan ricas y tan abundantes, sino que una vez que las estoy recibiendo, también pueda participar de estas con otras mujeres mayormente que estén en mi entorno, sea familia, sean conocidas, sean amistades, que también están en una condición así, desoladora. Y probablemente den una apariencia de estar bien, pero tú me vas a ir mostrando que te necesitan a ti, aunque tengan una apariencia de estar bien, porque me vas a dar el discernimiento, también la compasión y la sabiduría como el amor para poder dar de lo que yo he recibido de ti en esta hora. Gracias por este relato que me ha ayudado a ver que tu obra la haces poderosamente, pero que también incluyes a siervos y siervas que queramos ser partícipes dentro de esta obra maravillosa. Ayúdame a comprender, ayúdame a obedecer, ayúdame a creer más y más en ti, en tu palabra, a escuchar tu voz, a seguir tu instrucción. Y dame, Señor, esa fe, esa confianza creciente para que yo sepa que esto no lo voy a hacer sola. Imposible. Yo requiero, como Nehemías tuvo tu ayuda y el favor de otros para esta obra, que así lo pueda hacer cada una de nosotras como parte de la Iglesia de Jesucristo. Que nuestro servicio se extienda mucho más allá que tan solo ciertas actividades o actos que hemos realizado, que sin ser malos no han generado ese fruto espiritual que tú esperas de parte de cada una de nosotras en respuesta a tu llamado. Que no falte esos tiempos de ayuno, de oración, de clamor, de fe y de compasión y comprensión por quien sufre alrededor. Que nos quites todo egoísmo,
para ver que hay otros que están pasándola mal y que una palabra tuya dicha en el tiempo oportuno puede traer aliento y esperanza a esa desolación, a ese corazón abatido. Aquí están tus siervas, Dios. Yo sé que hay muchas que tienen un corazón dispuesto para que sean instrumentos en tus manos. Quizá otras están dudando, pensando, no, yo no puedo hacerlo, es imposible. Pero si le recordamos que este tema no se trató de Nehemías, tampoco se trata de ti, de mí, sino del Dios soberano que hace todas las cosas posibles a aquel que puede creer. Y es que oramos confiando en tu poder y en tu llamado para hacer tu voluntad. Gracias por Jesucristo, quien nos ha venido a reconstruir la vida y a reparar todo lo dañado. Gracias en su nombre poderoso. Amén y amén. Y bueno, espero en el Señor que este mensaje haya traído a tu corazón esa instrucción precisa que estás necesitando, pero también ese aliento y esa fortaleza para saber que cada vez que Dios llama, Él también habilita, capacita, dándonos lo que necesitamos, sus recursos divinos, para poder poner por obra este llamado. Un abrazo de bendición, que el Señor esté con ustedes y nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones.